Hay momentos en la vida en los que creemos tener el control. Contamos nuestras fuerzas, medimos nuestros logros, hacemos cálculos y planes. Y aún así, algo dentro de nosotros se inquieta, como si el alma supiera que confiar solo en números, en la lógica o en la opinión de los demás nunca será suficiente. El Evangelio de hoy nos habla justamente de eso, del peligro de confiar más en lo visible que en Dios, y el dolor que nace cuando dejamos que la incredulidad apague lo que Él quiere hacer en nosotros. Si te quedas hasta el final de este mensaje, descubrirás cómo abrir nuevamente el espacio para que Dios actúe en tu vida. Incluso en las áreas donde hoy sientes sequía, estancamiento o desilusión. La recompensa no es material ni inmediata, pero es mucho más profunda. Paz interior, claridad para decidir y una fe renovada que transforma tu manera de vivir cada día. Evangelio del día de hoy, 4 de febrero de 2026. Primera lectura. Samuel, capítulo 24, versículos del 9 al 17. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que yo pueda saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto. Te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios. Piénsalo y dímelo, para que yo pueda contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha de trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba movieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauna y Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Salmo responsorial. Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha ido absuelto de su culpa y su culpa. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no le alcanzarán las grandes aguas.
aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Reflexión del mensaje del Evangelio. La primera lectura nos muestra un rey David fuerte, exitoso y reconocido, pero que comete un error silencioso. Confía más en el número de su ejército que en la misericordia de Dios. El censo no es solo un acto administrativo, es un gesto interior que revela miedo, orgullo y necesidad de control. Cuando David se da cuenta, su conciencia despierta y reconoce su pecado. Este reconocimiento sincero es el inicio de la sanación. En el Evangelio, Jesús vuelve a su tierra, al lugar donde todos creen conocerlo. Sin embargo, esa cercanía se convierte en obstáculo. La gente no duda de lo que ve, duda de lo que no puede explicar. La incredulidad limita la acción de Dios, no porque Él sea débil, sino porque respeta profundamente la libertad humana. Ambos textos se unen en un mensaje poderoso. Cuando cerramos el corazón, Dios se detiene. Cuando lo abrimos con humildad, Él actúa con misericordia. David, al elegir caer en manos de Dios y no de los hombres, nos enseña que incluso en el error, la confianza en el Señor siempre es el mejor camino. Jesús, al asombrarse de la incredulidad de los suyos, nos recuerda que la fe no es costumbre ni tradición, sino una decisión diaria. La recompensa espiritual que se nos promete hoy no es evitar dificultades, sino experimentar a un Dios que perdona, sana y acompaña, incluso cuando nosotros mismos somos el obstáculo. ¿Cómo aplicar este Evangelio en nuestra vida? Primero, revisa en qué áreas estás haciendo censos en tu vida. ¿Dónde estás confiado solo en tus fuerzas, en tus títulos o en tu experiencia? O incluso en la aprobación de los demás. El Evangelio nos invita a soltar el control y volver a confiar. Segundo, practica la humildad de David. Reconocer el error sin justificarse. Cuando aceptamos nuestras fallas con sinceridad, Dios no nos humilla, nos levanta. El Salmo lo confirma. Tú me has perdonado. Tercero, evita la trampa de Nazaret. No te acostumbres a Dios. A veces, pensamos que ya lo sabemos todo, que ya hemos escuchado suficiente. Hoy, Jesús pasa cerca de tu vida, pero solo podrá obrar si le das espacio. La recompensa de vivir este Evangelio es clara y real. Una fe viva que libera del miedo, una conciencia en paz y una relación más profunda con Dios, capaz de transformar incluso los errores en caminos de gracia. Quédate con esta certeza. Cuando eliges confiar, Dios actúa. Cuando eliges creer, Él obra milagros silenciosos pero reales en tu corazón. Hermanos y hermanas,
Hasta aquí dejamos el mensaje del Evangelio del día de hoy. Como siempre, te pido que lo compartas con aquella persona que consideras pueda ser de su utilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.